Esto sucedió hace como 15 años. Nosotros tenemos una casa de 2 pisos. En aquel momento, nosotros nos dormíamos en el primer piso, ya que el segundo apenas estaba en construcción. Yo me encontraba en la terraza, estaba pintando. Pero como ya eran las 10 de la noche, ya era un poco tarde, entonces decidí ir a tomar un baño e irme a dormir. Lo único que tenía que hacer era brincar la ventana, ya que este conducía hacia las habitaciones. Todo comenzó cuando yo crucé la ventana. En ese momento yo ya no me acuerdo de qué es lo que pasó después. Solo comencé a recordar cuando yo me encontraba en el otro extremo, sentado. La verdad no sé qué hacía ahí. Solo recuerdo que en ese momento yo reaccionaba, ya que escuché una voz que me decía: ¿qué haces aquí? Ya métete. Al escuchar esa voz, le dije: sí, ya me voy a meter. La cuestión de esto es que era la voz de mi mamá. Cabe mencionar que mi mamá no vivía con nosotros. Lo único que hice fue incorporarme y en ese momento volteé hacia un extremo y me despedí de alguien, diciéndole: luego nos vemos. Me dirigí hacia las escaleras. En ese momento pensé: ¿a quién le dije luego nos vemos? En ese momento yo no sentí miedo, ni tampoco me puse a pensar por qué había escuchado la voz de mi mamá. Solo seguí caminando. Al llegar a la habitación donde se encontraba mi esposa, le dije: ya me voy a dormir. Dice: sí, ya duérmete. Digo: ¿a qué horas son? Dice: ya son la 1, ya duérmete, ya es tarde. Digo: sí, pero te digo algo, no me metí yo, me metió mi mamá. A lo cual me dice: tú estás loco. Pero ya mejor mañana te cuento. Decidí no contarle, ya que a ella le dan miedo estas cosas. Al siguiente día me desperté. Me quedé preocupado pensando qué era lo que había sucedido. Subí al lugar en el cual yo me encontraba y efectivamente ahí estaba un espacio donde yo estuve sentado. Y me puse a pensar: bueno, ¿por qué escuché la voz de mi mamá? ¿Por qué en ese momento yo no sentí miedo? La pregunta que también me hice fue: ¿por qué me despedí de alguien? Comienzo a recordar, efectivamente, cuando yo me despedí de alguien, volteé hacia un costado y vi la silueta de un monje. Se veía todo negro. Y sí, ahí estaba una silla donde él estaba sentado. Ahí fue donde yo comencé a preguntarme también: ¿cómo es que yo supe que alguien se encontraba ahí sentado conmigo? Se supone que yo estaba inconsciente o estaba durmiendo, no lo sé. Pero si estaba inconsciente o durmiendo, ¿por qué supe que alguien estaba a mi lado?
¿Acaso yo estuve platicando con él? ¿O esta persona me estuvo observando mientras yo dormía o estaba inconsciente? Yo me pregunto si la voz de mi mamá hizo que reaccionara porque yo me encontraba con otra persona, a lo mejor que no es de este mundo, y ella vino a salvarme. Ustedes que me escuchan, ¿se podrían imaginar por qué pasó todo esto? Siguieron pasando los días y los años y aún se sigue viendo la silueta de una persona que camina de lado a lado. No sé si fue una persona que ahí habrá fallecido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué me despedí de una persona que nunca vi o que no estuve consciente de que la vi? ¿Y por qué escuché la voz de mi mamá?